Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te podrás quejar de la semana que tuvimos, ¿no? No, no me quejo de nada. Sí. Ahora quisiera compartir contigo y con nuestros escuchas una pequeña reflexión histórica a propósito de estas cosas que el presidente ha venido diciendo y ahora en estos días reiteradamente respecto de que la prensa a la que él le quitó el bozal está actuando ahora con él un poco análogamente, de una manera muy parecida a como actuó con Madero, a quien criticó la prensa. A Madero la prensa lo criticó muy intensa y muy agresivamente. Eso es verdad. Madero tuvo una muy mala prensa y tuvo la entereza democrática de no proceder contra ella como procedía antes el porfiriato, el gobierno porfiriano, Porfirio Díaz y sus gentes. Hay que decir que una buena parte de los periodistas de la época porfiriana que recordamos como gente muy respetable y gente que defendió la libertad a costa de la libertad de los demás a costa de la suya propia, pues se pasaban muchas veces temporadas en la cárcel, iban a la cárcel, de manera que había una represión selectiva pero muy intensa en la época del porfiriato sobre la prensa, y con Madero eso terminó. Y la prensa, una vez que perdió, digamos, la contención represiva porfiriana, pues fue por unos años una prensa muy libre y muy crítica del maderismo. También una prensa muy financiada por intereses que estaban en contra de Madero. Y aquí es donde yo quiero empezar a hacer el recordatorio para señalar que el presidente, al hablar del tema de la prensa, se está olvidando de lo fundamental del momento histórico del maderismo, y de lo fundamental del golpe de Estado trágico, sangriento, que le costó el poder y la vida a Madero y a su hermano Gustavo. El presidente nos dice a la prensa que hay una analogía entre esta manera como se comporta la prensa y la manera como se comportó la prensa porfiriana, como diciendo que la prensa de hoy estamos conspirando a la manera de la prensa post-porfiriana, de la prensa maderista, contra Madero, y que esto tiene una analogía y puede tener una consecuencia igual, en el sentido de que puede haber una especie, sugiere el presidente, de conspiración contra su gobierno, igual que lo hubo contra Madero, una conspiración de los fifís, de los conservadores, de los intereses creados, y que esto es lo que de alguna manera explica el golpe de Estado de Madero. Bueno, no, en absoluto. La prensa no tiró a Madero, la prensa criticó a Madero. El golpe de Estado de Madero se orquestó en la embajada americana con Henry Lane Wilson. Ese fue el verdadero artífice del golpe de Estado de Madero. Me pregunto si el presidente López Obrador está pensando también que en la embajada de Estados Unidos hoy, él que se lleva también con el gobierno de Trump, hay algo parecido a la conspiración que fue la definitiva en el golpe de Estado de Madero, que fue la conspiración de la embajada. El segundo elemento que contribuyó al golpe de Madero fue el Congreso, en donde Madero no era mayoría, a diferencia, creo yo, del Congreso actual, en donde el presidente tiene una mayoría más que sobrada, por cierto, construida de una manera no muy católica en términos democráticos. Y por último, el tercer elemento fundamental del golpe de Estado, que no fue la prensa, fue el ejército. El general Victoriano Huerta, al que el propio Madero nombró jefe del ejército. Me pregunto si el presidente López Obrador está aludiendo o sugiriendo que en el ejército también hay una especie de fisura respecto de la lealtad que le deben, y si este ejército mexicano de hoy está conspirando con la embajada americana, como en los tiempos de Madero,
y con el Congreso para derribar al presidente de México. Bueno, me parece que la analogía apenas se recuerdan los elementos de lo que fue el golpe de Madero, se cae por su propio peso, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Ni la prensa ni el momento político de hoy con el momento político de Madero. La prensa sola de Madero, con lo crítica que fue, no le hubiera hecho absolutamente nada a la estabilidad política del presidente Madero si no hubieran participado los otros elementos que acabo de referir. El ejército en conspiración con la embajada americana y una buena parte del cuerpo diplomático y una buena parte de los inversionistas extranjeros y una buena parte de los capitalistas mexicanos que veían en Madero un gobierno débil que no garantizaba sus intereses. Yo creo que la analogía que hace el presidente con el maderismo está totalmente fuera de lugar. Y además me preocupa que la haga porque parece ponerse en el papel de un presidente que tuvo uno de los peores destinos, de los destinos más miserables y más terribles de la historia de nuestro país. Y la verdad, no me gusta pensar que en la cabeza del presidente López Obrador hay siquiera la más mínima posibilidad de que él pueda tener un destino como el de Madero. Desde luego no se lo deseo y desde luego no tiene nada que ver, no hay ningún elemento para poder sostener que esta es una posibilidad. En esto el presidente está saltándose los hechos fundamentales de la historia, que son la conspiración de la embajada americana contra Madero, en combinación con el ejército contra Madero y en combinación con los intereses creados contra Madero, intereses de inversionistas extranjeros e inversionistas mexicanos. No veo ni capitalistas mexicanos ni extranjeros, ni a la embajada ni al ejército conspirando contra el presidente López Obrador. Y a la prensa la veo, Joaquín, pues haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y desde luego lo mismo que hicimos durante la época de Enrique Peña Nieto, durante la época de Calderón y durante la época de Fox. Cada quien sus afinidades, cada quien sus críticas, pero ha estado lejos, muy lejos también de ser una prensa amordazada, una prensa con bozal, y desde luego no es el presidente López Obrador quien le ha quitado el bozal a ninguna prensa en México. Más bien, pronto por su lenguaje y por su agresividad contra ciertos medios y contra ciertos periodistas, el que parece amenazar con poner bozales es el propio presidente. Alguien publicó una caricatura hoy que no declaraba la guerra al crimen organizado, pero sí a los medios. Bueno, a mí me parece bien que discute con los medios. A mí eso no, yo no tengo crítica de eso. A mí me parece bien que le dé la cara a los medios y que conteste y que defienda sus puntos de vista. Solo que el presidente debiera ser consciente, como somos conscientes todos, de que su voz es mucho más poderosa que la nuestra y que no hay una relación de igualdad en lo que él llama su derecho de réplica, porque él es el presidente de la República, es el jefe del ejército, es el jefe de las instituciones, es el jefe de la hacienda pública, es el dueño del Congreso, además, y tiene una alta popularidad, de modo que no, ni el conjunto de los medios, ni cada medio por separado se equipara en el poder de su voz al poder de la voz del presidente. Me parece que el presidente abusa de el desequilibrio en que está respecto de sus interlocutores cuando habla críticamente y a veces enojadamente, irritadamente de periódicos, incluso que son ostensiblemente parciales a él, favorables a él, y parece mostrar una piel muy delgada para las críticas que recibe en la prensa. No recibe más que sus antecesores y desde luego la libertad con que esas críticas se hacen en la prensa no es una virtud del actual gobierno, no es algo que haya inaugurado este gobierno. En todo caso, lo inauguró la democracia, en la alternancia de la democracia del año 2000, con un presidente Fox que pudo tener muchísimos errores, menos el de no tolerar a la prensa. Y Joaquín, para decirlo también hacia atrás,
Sí. Es verdad que durante la época del PRI había un mucho mayor control de los medios, pero nunca ha faltado en la prensa mexicana las corrientes críticas, las corrientes antigubernamentales, las corrientes antipresidencialistas, las corrientes simplemente críticas, y el periodismo que no usa bozal. Eso nunca ha faltado en la prensa mexicana, y no falta ahora tampoco, y qué bueno. Pero hay momentos en el discurso del presidente, cuando pelea con los medios, en que muchos, y lo digo porque lo he oído y porque lo oigo todos los días, muchos se sienten amenazados por ese tono, por ese discurso, por esa sinceridad con la cual él dice: yo les quité el bozal. No, él no nos quitó el bozal. Nosotros no tenemos puesto un bozal. Este no es en la época del madrismo. Aquí no hay una conspiración contra él. Él es un presidente que está teniendo una aprobación muy alta y unas críticas muy persistentes. Y eso es todo, Joaquín. Eso es todo. Y desde el tema del bozal, solo recordar que bozales solo lo usan los perros. Bueno. Sí. En fin. Bueno. Gracias, querido Héctor. Un abrazo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y periodista, director de la revista Nexos.